Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder compartir con ustedes esta oportunidad y poder hablar acerca de un hombre como lo fue Apolos, que sin duda nos revela un carácter importantísimo en nuestra vida. Y es interesante porque cuando nosotros hablamos acerca de Apolos, estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de un hombre entregado, estamos hablando de un hombre que sin duda alguna a través de su vida, a través de su ministerio, dejó muchas bendiciones en las iglesias donde él visitaba. Por eso en esta oportunidad quiero compartir este tema porque Apolos, su nombre nos deja realmente una gran enseñanza y que es importante en el tiempo en el que estamos viviendo. Recordemos que el nombre en la Biblia revela el carácter de la persona. Y Apolo significa discernir o el que discierne. Fíjese qué interesante. Apolo significa en hebreo el que discierne. Y es que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es importante tener ese espíritu de discernimiento en nuestra vida funcionando. Imagínense ustedes, cuando no tenemos ese discernimiento, podemos caer en muchos errores, podemos caer en muchas trampas del enemigo. Un día el apóstol Pablo está recorriendo la ciudad de Éfeso y resulta que una jovencita, tras varios días de estar proclamando a estos hombres como hombres de Dios, un día Pablo se detiene y puede discernir que en medio de su conversación o en medio de su alabanza, supuesta alabanza de esta mujer, realmente era un espíritu demoníaco el que estaba detrás de esta mujer. Y Pablo dice en la Biblia que reprendió el espíritu que estaba dentro de ella. Entonces es importante que nosotros veamos que el discernimiento de espíritus es bien importante. Y esto no solamente es para discernir los espíritus que puedan venir, digamos, de afuera, espíritus externos, sino que también es un mal espíritu que puede haber dentro de nuestra propia vida y que podamos nosotros discernirnos a nosotros mismos si es de Dios lo que sentimos o si no es de Dios lo que estamos sintiendo, si es de Dios o no es de Dios, y de poder discernir en el espíritu también si las personas que vienen a nuestra vida traen un espíritu de Dios o traen otros espíritus. Entonces el espíritu de discernimiento es muy importante y Apolos revela precisamente su carácter. Apolo significa el que discierne y es importante poder discernir las doctrinas, poder discernir los espíritus. Y eso es bien importante. Discernir los pensamientos es bien importante. Es una habilidad divina, es una habilidad de Dios, el que Dios nos da a nuestras vidas y que es bien importante. Y máximo en este tiempo en el cual estamos viviendo una época de engaño. El espíritu del mundo se está infiltrando en la iglesia y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es el enemigo el que está entrando en la iglesia y no podemos discernir. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener nuestros sentidos bien ejercitados para poder discernir entre el bien y poder discernir entre el mal. Pero Apolos nos da ciertas características para poder alcanzar esta cualidad. Y una característica en la vida de Apolos es la humildad. En cierta oportunidad dice la Biblia que Aquilas y Priscila tomaron a Apolos por aparte, porque Apolo era un hombre que enseñaba, era un maestro de la palabra. Pero dice la Biblia que Aquilas y Priscila, al oírlo, dice que se sentaron con él aparte y le empezaron a exponer de una manera más perfecta el evangelio. Y Apolos tuvo la humildad y la mansedumbre para dejarse discipular. Y déjeme decirle que la humildad es un principio fundamental, la mansedumbre es un elemento principal para que nosotros podamos recibir ese espíritu de discernimiento. La Biblia dice que Él atiende al humilde, mas al altivo Él lo mira de lejos. El problema de muchas personas es que viven en una altivez tremenda, tienen mucha altivez y en esa altivez sus ojos espirituales están cerrados.
porque no tienen cabida hacia un consejo que puedan recibir, a un sentir de Dios que puedan recibir en sus vidas, y se dejan llevar por el orgullo, por la arrogancia o por la vanagloria o por la altivez de su corazón. Y aunque se les quiera dar entendimiento acerca del camino, de la decisión que están tomando, no dan lugar para eso. Un ejemplo de eso es Saúl. Saúl tuvo ojos cerrados espiritualmente, pero en Saúl había mucha soberbia, había mucho orgullo, y no dejó que el consejo de Dios pudiera penetrar su vida, pudiera penetrar su corazón. Y por eso vemos los resultados nefastos en la vida de Saúl, que no permitió que la palabra de Dios a través del profeta pudiera llegar. Él cerró su corazón de una manera orgullosa. Y qué tremendo cómo cuando llegamos muchas veces a ciertas posiciones seculares o espirituales o ministeriales, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia. Y eso ciega nuestro entendimiento, cierra nuestros ojos espirituales. A diferencia de David, que siempre fue un hombre humilde. Imagínense, David llegó a ministrar en el palacio del rey porque el rey lo mandó a llamar, porque Saúl estaba siendo atormentado por un demonio. Pero fue llamado David y David empezó a ministrar. Qué experiencia más gloriosa para David siendo joven, entrar al palacio, ministrar al Señor, y fue usado. Pero fíjense, David siguió siempre cuidando ovejas. Su padre, después que David llegaba a ministrar en el palacio del rey, pues David después se iba al campo a cuidar las ovejas, a seguir cuidando el orgullo, al decir, no, ahora yo ya ministro en el rey, yo ya ministro en el palacio. Y muchas veces pasa así con muchas personas cuando ya empiezan a ser usados por Dios en la música, en la alabanza, en la prédica, en otro ministerio. Nos llenamos tal de orgullo que ya no queremos recibir un consejo del pastor, ya no queremos recibir un consejo de nuestros padres. Y eso obviamente es una situación que pone y que cierra el entendimiento de las personas. Pero si nosotros somos humildes y seguimos guardando esa mansedumbre, Dios va a abrir los ojos de nuestro entendimiento. El humilde oirá su voz y el Cordero lo va a guiar. Tenemos que dejarnos corregir. Y eso pasa muchas veces con los jóvenes. Los jóvenes están llenos muchas veces de orgullo, de vanagloria, y no se dejan muchas veces aconsejar, amonestar, instruir en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura nos ayuda. Le dice, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y eso es importante. Entonces, quiero entonces ver y resaltar el carácter que había en la vida de Apolos. Era un hombre humilde y había mansedumbre en su vida. Y es una clave para poder alcanzar el espíritu de discernimiento. Otra clave que vemos en la vida de Timoteo dice que era un hombre poderoso en las escrituras. Si nosotros no nos allegamos a las escrituras, si nosotros no tenemos comunión con las escrituras, si nosotros no amamos las escrituras, como dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Un problema que hemos visto hoy en día en el círculo cristiano, en el cuerpo de Cristo, es que hemos dejado de leer las escrituras, de meditar en las escrituras. Y eso lo que está provocando es ceguera espiritual. Hay ceguera, no hay entendimiento de la sabiduría de Dios. Apolos, dice la Biblia, que era un hombre poderoso en las escrituras. Y si nosotros queremos tener ojos abiertos, Pablo dice, hablando a la iglesia, le dice, por esta causa oro, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación y conocimiento en Él, para que nuestros ojos puedan ser abiertos, los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos. El discernimiento de espíritu funciona en nuestro entendimiento, en la forma en cómo interpretamos, la forma en cómo discernimos, en cómo percibimos lo que vemos. Hoy en día hay personas que viven en una depresión constante por la forma en cómo están interpretando los eventos a su alrededor.
la forma en cómo están interpretando lo que sienten. Y muchas veces son engañados por el enemigo el enemigo los lleva cautivos en sus pensamientos por no discernir, por no tener ojos abiertos, por no tener un entendimiento abierto. Recuerden que el mundo nos ciega. Dice que muchos por amar al mundo tienen el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Y todo eso lo que lleva es una ceguera espiritual. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, cuando nosotros nos acercamos a la intimidad con el Espíritu Santo, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos y empezamos a fluir en ese discernimiento maravilloso para discernir que Dios está en medio de las pruebas, que Dios está en medio de las circunstancias y aunque sean difíciles, Dios está ahí porque hemos discernido en el Espíritu que Dios está ahí. Cuando viene una bendición a nuestra vida, sabemos que es Dios el que está ahí porque hemos discernido por el Espíritu que Dios es el que está ahí en medio de esa bendición. Pero lamentablemente cuando no tenemos ese discernimiento, pensamos que las pruebas vienen para destruirnos, que las pruebas vienen para afectar nuestra vida y empezamos a llenarnos de desesperanza, empezamos a llenarnos de frustración. O bien cuando viene una bendición pensamos que somos nosotros, que son nuestros logros, que son nuestras fuerzas, que son nuestras habilidades y nuestras capacidades y dejamos de ver a Dios en esa bendición. Así que qué importante es en la vida de Apolos tener ese discernimiento, pero era un hombre poderoso en las Escrituras. Amemos las Escrituras, amemos la oración y veremos cómo nuestros ojos serán abiertos de una manera especial. Y por último, algo importante, Apolos caminó de la mano con el apóstol Pablo. Si tú quieres tener un espíritu abierto, camina con hombres de Dios, camina con gente que te va a ministrar el Espíritu Santo y verás una bendición para tu vida. Así que Dios te bendiga y que este mensaje añada bendición a tu vida y ministerio.